Bien, salimos. Ya estamos. Podemos comenzar, ¿eh? Manuel, Estoy listo. arrancamos. Bueno, Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro en nuestra Semana de las Artes en la Escuela de Arte de Berisso. En esta oportunidad vamos a disfrutar de una hermosa charla, ¿sí? Con Manuel Rubín, que es artista plástico. Él nos va a compartir aspectos de su vida, de su trayectoria como docente y como artista. Manuel, es un placer para nosotros contar con tu presencia hoy y mañana, ¿sí? En esta serie de charlas, de conversatorio y sobre todo de espacios de enseñanza, ¿sí? En estas aulas abiertas que de alguna manera intentamos generar en este formato de Semana de las Artes. Para comenzar, les cuento que Manuel, desde niño, se dedica a pintar y a dibujar, que a los 7 años de edad ganó un premio de pintura y que siempre fue su clara vocación, la pintura. Comenzó su recorrido en la Escuela de Educación Estética número 1 de La Plata y se graduó finalmente en la Facultad de Bellas Artes como profesor y licenciado en Artes Plásticas con orientación en pintura. Formó parte del pop surrealismo, pero individualmente a su estilo lo denominó psicobarroco. Manuel, es nuestra intención no solo compartir tu experiencia, sino que puedas contagiar, ¿sí? a los estudiantes de la escuela, a los docentes, ¿sí? Contándonos acerca de tu experiencia. Así que, bueno, bienvenido y, bueno, gracias por sumarte a esta iniciativa. a ustedes por convocarme. Siempre es muy gratificante y es un modo también de reconocimiento a la trayectoria y al esfuerzo de uno que bueno, lo hagan participar de esto que es tan importante, porque cuando uno empieza un camino, muchas veces se pregunta cómo va a continuar o qué dirección tiene la continuidad de ese camino. Y por eso me parece sumamente importante que nosotros los artistas que ya estamos viviendo del arte, que ya estamos insertos, que ya hace muchos años que nos recibimos, hace muchos años que estamos estando en estado de producción y en estado tanto de producción como en el caso mío, que es entre producción y dar clases, las actividades troncales de mi vida, empezar a dar aliento, incentivar, generar un aumento y un incentivo a la voluntad del esfuerzo, porque bueno, como todo trabajo implica esfuerzo. Gratificante, pero no hay que dejar de lado la palabra esfuerzo porque me parece sumamente importante, no es una palabra menor. Creo que el esfuerzo bien conducido y no sobreexigido y la aceptación del desafío como parte, formando parte del juego de la creatividad, creo que eso hace a que uno pueda llegar a insertarse en el circuito artístico, que uno pueda tener una opinión personal tanto a la hora de generar un estilo propio como a la hora de insertarse en la docencia, porque cuando uno es docente también tiene que aportar una interpretación personal a un conocimiento general, porque esto nos hace participar y hace que el conocimiento esté vivo, porque si no el conocimiento parece algo caduco y estático, pero sin embargo el conocimiento, por suerte, siempre ha sido dinámico. Esto es lo que como Homo sapiens nos ha caracterizado y por eso hemos evolucionado tanto y cada vez hemos generado cuestiones tan afines como esta que si nosotros no hubiésemos desarrollado la clara convicción de que es la comunicación de lo que mejora nuestro vínculo y que nos hace mejor especie, esto que estamos disfrutando en este momento no sería posible. Sí, Manuel.
claramente es eso. Sí, antes de continuar, quisiera mencionar que estamos presentes también en esta charla Eleonora Drogué, ¿sí? Que seguidamente va a compartir el diálogo, que es la directora de la escuela. Mi nombre es María Eugenia, soy la vicedirectora, y en la operación técnica está el profesor Julio Caputo. Manuel, la Escuela de Arte forma docentes y forma artistas, ¿sí? No es una escuela que solo forme docentes, ¿sí? Nosotros eso lo hemos discutido en reuniones con los profesores, con los estudiantes, ¿sí? Pretendemos que el perfil de nuestros egresados, ¿sí? Tenga una sólida formación docente, pero a la vez una sólida formación artística, ¿no? Y en este caso, pensando en las artes visuales, en cómo la producción se vincula al mercado, si es algo cercano, si es algo muy alejado, porque pareciera ser, bueno, que como fuente de trabajo o fuente laboral está más cerca la docencia, ¿no? Que el ser artista. Mira, en realidad, como toda decisión en la vida, sea la que sea, implica cierto compromiso, que es lo que es la arquitectura de la vida lo que nos lleva a comprometernos con las decisiones que tomamos. Y cuando uno toma la decisión de dedicarse a la venta de obras o vivir desde la venta de la obra, uno tiene que empezar a entender un montón de cuestiones. Por ejemplo, cuestiones a tener en cuenta. Obviamente que es algo, no es nuevo lo que voy a decir, pero tener un estilo propio es fundamental. Es algo que es realmente una exigencia que seguramente desde la escuela están formando a las personas para que se desarrollen su identidad y que puedan empezar a insertarse, más allá de que, bueno, hay que aceptar las etapas que tiene el arte, ¿no? Que uno primero tiene que aceptar toda la etapa de instrucción, toda la etapa de ese método ajeno a uno y de esos tiempos ajenos a uno, ¿no? Porque después, esos tiempos ajenos a uno, después empiezan a subjetivizarse y empiezan uno a entrar en diálogo, o sea, lo que tiene que ver con, yo al haber atravesado también una institución como la Facultad de Bellas Artes, uno tiene que estar de entrega en entrega, rendiendo de parcial en parcial, finales, etcétera. Y todo eso, todo ese mecanismo cronológico es también lo que continúa cuando uno cuando uno se recibe y uno sigue, por ejemplo, cosas que son interesantes de saber. Cuando uno trabaja en una galería, uno tiene como un contrato de año a año, de hacer una muestra individual, según la producción, por ahí se hace de año a año o se hace cada 2 años. La mayoría de la venta de la obra se hace en el desarrollo de la muestra, que por ahí dura 15 días. De todas las quincenas que tiene un año, ¿sí? Que son 24 quincenas las del año, ¿no? De las 24 quincenas, tan solo una nos permite la remuneración necesaria para el resto del año. Igualmente, a pesar de eso, yo que desde el año 96 formo parte de Galerías, o sea que hace muchos años, muchos años antes de esto de las redes y toda esta cuestión, a pesar de que ya existían, pero no estaban implementadas. Yo siempre menciono que cuando yo empecé a estar en galerías, los valores de las obras en óleo eran distintos a los valores de las obras en acrílico, porque el acrílico para el 96 era un material nuevo, al lado del óleo obviamente que lo es. Es casi neonato al lado de la antigüedad que tiene el óleo, ¿no? Imagínense que con óleo están pintados la obra del Bosco, de Hieronymus Bosch, que estamos hablando del 1600, y el acrílico, el primer artista de trayectoria que empezó a emplearlo en su obra fue Andy Warhol en el 1960, o sea que ahí estamos hablando de unos 300 años de diferencia del material. Ahora tenemos una gran ventaja que yo pienso que los nuevos artistas, las nuevas generaciones,
lo tienen que aprovechar, es que se han eliminado los intermediarios y eso genera una ventaja formidable. Si bien claro está que las oportunidades de venta son más amplias en ferias internacionales, que esto es real, analizando el mercado internacional en la actualidad, si bien esto es real, la potencialidad y posibilidad que nos permite contactarse directamente con el cliente actualmente es tan posible y factible como lo de las ferias internacionales, donde uno tiene que participar de una galería, donde la galería a uno lo tiene que elegir y a su vez ahí uno tiene que exponer y quizás tal vez se genere la venta. Lo que hay que trabajar en este momento es una estrategia de mercado, entendiendo que antes, en la vieja usanza que nosotros hacíamos nuestro dossier o nuestro catálogo, que lo hacíamos a mano, pegando las fotitos muy prolijamente en una carpetita muy bonita y se lo llevábamos, íbamos galería a galería con nuestras carpetitas para que los galeristas la vieran y seamos aceptados por las galerías. Ahora eso se transformó en algo en formato digital, donde tenemos que aprovechar ese dossier o catálogo que sea nuestro Instagram o nuestro Facebook, empezar a trabajar lo que se llaman las redes y empezar a elegir, que esto ha pasado siempre, lo que está cambiando es la herramienta, que esto es importante tenerlo en claro, no está cambiando el destino de la humanidad, está cambiando la herramienta, nada más, no exageremos, es solo la herramienta lo que está cambiando. O sea, antes el dossier en papel, ahora se hizo a nivel digital y ahora lo que uno tiene que hacer es tratar de que cuando llega un seguidor a nuestro Instagram, por ejemplo, se encuentre con una sensación de nuestro estilo, de nuestra imagen. Hay que empezar a mostrar como algunas obras en proceso, ciertos procesos que nos caracterizan a nuestro estilo, porque el método es lo que hace nuestro estilo y me parece que es fundamental mostrar algo del método porque eso está haciendo en la actualidad que la gente se empieza a dar cuenta que para hacer una obra de arte no es tan sencillo como suponían. Y eso me parece que es algo que en esta época es hermosísimo. Estamos en una época donde uno puede ver a grandes artistas, qué sé yo, como Mark Ryden, como, qué sé yo, miles de autores. Menciono a Mark Ryden porque es un artista que es muy generoso, o artistas de la ciudad, como Andrés Compagnucci, o gente o Diego Perrota, grandes autores contemporáneos, uno puede visitar su Instagram y lo ve qué es lo que hace semana a semana. Y a uno se empieza a dar cuenta de la necesidad de constancia laboral que requiere la obra, porque si bien, como bien dije antes, uno está exhibido 15 días, o sea, una quincena de las 24 de las 24 quincenas del año, uno está exhibido 15 días, el trabajo es de todas las otras quincenas, ¿sí? Y es importante empezar a tener en cuenta esta rutina de trabajo, empezar a manejar los tiempos, a no dejarse estar, no dejar todo para lo último. Y esto creo que las instituciones que nos educan a nosotros en el ámbito del arte, yo, por ejemplo, la institución que me educó, que fue la Facultad de Bellas Artes, yo le agradezco todo, absolutamente todo, me ha llevado a donde estoy y me ha permitido la posibilidad de vivir de esto. Y es algo muy gratificante y básicamente lo que hay que generar es un estilo propio. Me parece que lo más fundamental es tener un estilo propio traducido en el mercado del arte, hay que tener un producto propio. No hay que no hay que ser una versión del producto del otro. Hay una frase no muy nueva de Leonardo da Vinci, que decía que uno no tenía que ser nieto de la naturaleza, o sea que uno no tenía que copiar a la persona que había copiado a la naturaleza, uno tenía que ser hijo de la naturaleza. Y de esto, esta frase de Leonardo es fantástica, porque uno tiene que buscar su propio camino, o sea, uno tiene que, por ejemplo, interpretar una planta y bueno, fíjate en la planta y cómo podés hacer que esa planta te atraviese tu conocimiento y la puedas interpretar.
no ir tanto a la interpretación de la interpretación, porque hay que avanzar sobre algo que obviamente que nos da mucho miedo, que es avanzar sobre el vacío, pero el único lugar posible de generar creación, de generar obra y de ser genuino, que es lo que todo galerista busca y todo comprador busca tener algo genuino. O sea, porque para reproducciones ya está hecho ese mercado. Una persona que quiere una reproducción va y adquiere una reproducción, pero si ya quiere tener un original, fíjense cómo se le dice, original. ¿Qué es un original? Algo que tiene origen. Y uno para gestar origen, el único modo posible de gestar origen es avanzar sobre el vacío y no tenerle miedo a ese vacío. Y empezar, ¿a qué me refiero avanzar sobre el vacío? No me refiero a avanzar sobre la angustia y todo eso que por ahí uno denomina el vacío como si fuese sinónimo de decir pozo o agujero. No, me refiero al vacío es de ir a aquello. Vieron que ustedes, cada uno de nosotros siempre tiene una opinión que a veces la circunstancia en una reunión no la puede decir porque si llega a decir eso explota la reunión. Bueno, toda esa cadena de lugares propios, de lugares que nos pertenecen, que son genuinamente nuestros, que por ahí en una reunión serían detonadoras de una pequeña guerra civil, por ahí esa opinión, empezarla a sumar a otra opinión y empezar a construir una idea, la idea traducirla en una imagen y la imagen traducirla en una obra. Creo que la institución, cuando uno atraviesa una educación institucional, justamente nos construye ese tiempo cronológico y ese modo de estudiar aquello que nos gusta como aquello que no nos gusta y saber qué hacer con aquello que no nos gusta, porque digamos, dicho de un modo muy simplista, uno no puede vivir tomando helado toda la vida, por ahí tiene que comer otras cosas también, que esa es la diferencia de cuando uno tiene una educación institucional, de cuando uno tiene una educación de taller en taller, ¿sí? Porque el taller a taller, yo que soy docente de taller y he sido docente universitario, he transitado los dos lugares, y la diferencia que tiene mi taller a la universidad es que en el taller me eligen y en la universidad les toqué. Y eso es esa circunstancia es totalmente distinta, porque cuando uno se educa en una institución, por ahí no le gusta el arte abstracto y tiene que preparar una investigación sobre el arte abstracto o analizar una imagen de arte abstracto o analizar cierta etapa de la historia que quizás uno lo quería investigar, y eso a uno lo hace crecer, porque uno muchas veces tiene que crecer en temas que quizás no sean tan afines a uno. Por ejemplo, ejemplos puntuales de cosas que he vivido yo. Me llama la galería para participar de una muestra colectiva con el tema de las flores, ¿no? De cuya muestra participaba Marta Minujín, Antonio Berni, Carlos Alonso. Si yo hubiese dicho, no, yo en este momento no estoy trabajando con flores, no participo de la muestra, me perdía de una inmensa oportunidad de exponer, y eran 6 autores, pero de ese nivel, y yo estuve exponiendo al lado de Alonso con una obra del mismo tamaño, y me perdía de esa oportunidad. Gracias a haber atravesado una institución, yo supe llevar ese motor ajeno, porque no era un motor propio, porque en ese momento yo no estaba trabajando con el tema de las flores, e interpretarlo desde mi estilo. Y eso fue gracias a la institución. ¿Por qué? Porque me han enseñado a dividir muy bien lo que tiene que ver con la superficie de una obra del concepto de una obra. Entonces, en ese caso, el concepto o la motivación del concepto era ajena, pero yo lo pude interiorizar. Y esto es gracias a las 36 materias que he atravesado en la universidad. O sea, y me parece que es fundamental empezar. Por ahí uno cuando está transitando la carrera, por ahí uno se pone medio gruñón y refunfuñando sobre ciertos aspectos y ciertas cuestiones, o por ahí uno le agarra un ataque de narcisismo tan grande de que presupone
de que toda una institución tiene que darnos clase a nosotros, y una institución no puede preparar todas sus materias al capricho de un humano. Sería terrible una institución armada de ese momento, de ese modo. Entonces uno tiene que adaptarse a estas pautas ajenas. Yo pienso que estas pautas ajenas a uno nos hacen crecer, porque después, ¿qué me pasa a mí cuando yo me he insertado en el mercado? Uno lo empieza a tomar como si fuese una materia más. Cada muestra termina siendo como un trabajo de tesis, como aquella tesis que me recibió de licenciado en su momento. Y son tesis tras tesis, y esta metodología de abordaje de investigación es lo que me hace crecer cotidianamente. Y yo eso se lo agradezco a la universidad. Por eso todas las personas que están tomando la carrera, la verdad que den lo mejor de ustedes, porque el resto, una vez que tienen el título, si no lograron capturar eso que se les está dando en este preciso momento, después si no lo entendieron ahora, no lo entienden más. Entonces es el momento de responsabilizarse. Por ahí, si nos va mal en alguna materia, ver por qué nos va mal, en vez de atacar a la persona que nos está dando la clase. O sea, son cuestiones que me parecen sumamente importantes y sumamente educativas para salir lo más armado posible, no quedarnos con dudas. Cuando un docente nos dice, ¿tienen alguna pregunta?, romper un poco el silencio, preguntar, todas esas cuestiones son fantásticas. Preguntar aparte, o si uno le da timidez, etcétera, pero me parece que es alucinante. La educación institucional a mí me parece hermosísima. Lo he atravesado como alumno, lo he atravesado en su momento como docente, y la verdad que a mí me ha hecho crecer muchísimo. Todo este estilo que yo he denominado psicobarroco se ha nutrido de esa peculiaridad. Y he crecido un montón gracias al haber atravesado un montón de lugares, porque incluso cuando uno atraviesa lugares que no se siente cómodo, uno ya sabe a qué lugares no volver. Y también nos marcan el camino, que es lo más importante para un artista, es que nos marquen el camino. No solo nos marca el camino aquello que es afín a uno, sino aquello que es ajeno a uno, también nos marca el camino. Saber qué es lo otro nos marca qué es lo propio. Y eso en la institución es hermosísimo. Manuel, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. Hola. Aprovecho para saludar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, hablando de motorizar, ¿no?, el accionar del artista, me gustaría que pongas en palabras eso que estábamos hablando sobre las estrategias para construir una obra. ¿Cuáles serían las estrategias para ir en profundidad sobre lo que es la construcción de la obra? Perfecto. La organización y la composición. Sí. Para empezar, voy a ir aclarando cosas por partes y por jerarquía. Lo fundamental de una obra es mirar para adentro y no mirar para afuera. ¿A qué me refiero con esto de mirar para adentro y no mirar para afuera? Uno encuentra el estilo propio analizando lo que a uno le pertenece, no analizando al otro. O sea, el otro puede llegar a ser, cuando uno va a encontrar su estilo cuando empieza a realmente profundizar en aquello que le siente que a uno le pertenece, y por lo general lo que a uno le pertenece siempre es aquello que a uno le resulta natural, o dicho en otro modo, que a uno le resulta naturalmente sencillo, para ampliar un poco la situación. Pero justamente acá empezamos a encontrarnos con algunas cuestiones que no tienen que perturbarnos. Por ejemplo, que sea sencillo no implica que no podamos profundizar en ese conocimiento. Perfecto, tenés habilidad para cierta técnica o para cierta cuestión. Bárbaro, exigilo al extremo. O sea, ¿qué pasa si nos exigimos en aquello que nos es afín o tenemos la naturaleza de que nos salga? Lo que pasa es que generamos algo propio y trascendemos a otro plano. Pero eso depende, el desafío de forzar o hacer
temblar aquello que nos es cómodo. Y eso es la clave, eso es la semilla que construye un estilo. Y la otra cuestión es empezar a callar esa mirada crítica que nos construimos fantasmáticamente a nosotros mismos. Esa tribuna de opinólogos que nosotros nos construimos, que no existe, que es una construcción de nosotros. Ejemplo, vamos a hacer algo, esto lo quiero hacer así, pero quizás sea muy grande. Y entonces termina teniendo una dimensión que no era la que tenía que ser. Toda una cadena de estos, digamos, pruritos hace que nuestra obra se conforme de un modo que no sea afín a nosotros, y eso hace que nos alejemos de nuestro estilo. Entonces uno tiene que empezar a tomar desafíos y a tener el coraje de avanzar sobre algo nuevo, no sobre algo viejo. ¿A qué me refiero con esto, algo nuevo o algo viejo? Perfecto. Vamos a hacer una imagen, después de esa imagen se nos ocurre hacer una imagen que tenga que ver con algo orgánico, de eso algo orgánico se nos ocurre poner algo quizás no tan orgánico, nos empezamos a encontrar con una forma nueva, esa forma nueva nos empieza a evocar otras cosas y empezamos a descubrir cosas que ya tenemos nosotros. Y eso que empezamos a encontrarnos con esta autorreferencialidad donde empezamos a ver que no se parece a nada. No se parece a nada porque justamente se parece a nosotros. Todo está hecho. Sí, esa frase no deja de ser cierta, pero lo que no está hecha es nuestra existencia, en nuestra participación en el arte. Eso no está hecho. Y eso se va a hacer en tanto y en cuanto uno se comprometa con el desafío de ser genuino con uno. Ser genuino con uno significa a realmente, con la educación que uno recibe, etcétera, uno ya empieza a naturalizarse con ciertas pautas, con ciertas normas, y empezar a generar una imagen, donde el destino, o sea, la causa de construir un estilo, que no sea la aceptación del otro, sino que sea la manifestación nuestra. Pero esto tiene una hermosa vuelta, esta utopía, porque por manifestar nuestra subjetividad, nosotros no nos tenemos que tropezar con los eventos cotidianos que pertenecen a un tiempo y un espacio. Tenemos que introducirnos en algún lugar de la emoción, donde esa emoción evoque una idea, donde esa idea se genere en una imagen. Porque básicamente la producción de una obra tiene esas tres etapas: emoción, idea e imagen. Y después método, que el método es lo que hace que se pueda concretar o medir esa emoción inicial. Y la emoción es la que termina siendo la que rige el criterio estético de la construcción de una obra, y nunca uno debe olvidarse de esa emoción primigenia, porque esa emoción es el parámetro de decisión de toda una obra. Y obra tras obra nos va marcando como un camino que tiene una esencia que es consecuente, una esencia que no tiene que ver con la variable, sino con la constante. Una constante esencia que nos da la identidad. Y eso ¿cómo llegamos ahí? Porque nosotros tenemos que conectarnos para trascender los eventos cotidianos. Uno se tiene que conectar con eso que está en uno, que nos hace humanos. Eso que nosotros tenemos que concentrarnos en que somos una parte. Pero llega un momento que esa parte, cuando uno llega a un lugar muy esencial como la emoción, se da cuenta que esa parte forma parte de un todo. Y ahí empezamos a entrar en el mecanismo de la comunicación. Pero tiene que ser no por causa, sino por consecuencia. La causa inicial es tratar de manifestar una emoción. Después uno tiene que ver qué le ocurre al otro con lo que uno construye, pero no antes. Manuel, entonces la obra sería el lugar de resistencia, ya que está compuesta primeramente por emoción, por sensibilidad, ¿sí? Y luego se constituye en identidad. Sería el lugar de resistencia, ¿sí?, a la alienación con el mercado.
Lo que pasa es que el mercado es parte de, el mercado termina siendo un modo de comunicación, es un modo de recepción, ni más ni menos. Obviamente que tiene importancia porque este modo de recepción nos genera la calidad de vida que tenemos y desde ahí es un modo de recepción con cierto interés para nosotros como emisores. Pero básicamente el mercado no legitima el valor del arte. Y nosotros como autores no podemos dejarnos legitimar por el mercado, porque si no, nosotros tenemos que apuntar a lo sublime. Si no llegamos, no llegamos, pero hay que apuntar a lo sublime. ¿A qué me refiero con lo sublime? Es a lograr que nuestra opinión esté lo mejor descrita posible, porque quizás no sea en el transcurso de nuestra vida que nuestra obra trascienda, pero sí logremos que en algún momento trascienda. O sea, no va a trascender en tanto y en cuanto nosotros ya estamos cerciorándonos de que eso no ocurra. Casualmente, el mercado hay que desplazarlo de ese lugar de legitimación. O sea, porque hay como un gran mercado y un micromercado. Hay un megamercado que sería como un mercado universal de tasación, Sotheby's, etcétera, y hay un micromercado que es aquel micromercado que nos puede permitir la sustentabilidad necesaria para avalar económicamente nuestros deseos y necesidades. Ese micromercado con un gran proceso de financiamiento ya se puede resolver. Y para la cantidad de producto o de obra que uno genera anualmente, hay mercado para eso y hay, digamos, dicho en términos económicos y contables, hay cliente para todos. ¿Se entiende? No es como que no nos tenemos que pelear por los clientes porque hay menos gente que pinta y hay mucha gente que compra. O sea, y eso no es al revés. Entonces, desde ese lugar nos pone en un lugar de ventaja, si se quiere. No es que somos de 10 personas, 9 pintan y 1 compra. Entonces están los 9 artistas peleándose entre sí a ver a quién elige. Todo lo contrario, son dos personas que producen y 8 personas que compran. Y en realidad está en la financiación la potencialidad de que sea accesible aquello que compran. O sea, la accesibilidad es lo que permite la venta. ¿Se entiende? No tiene que ver con bajar el precio, sino con subir la financia. Lo estoy diciendo porque vivo del arte, no me lo contó nadie esto. Y por eso lo quiero transmitir para recomendarlo. Hay un montón de construcciones, están los pagarés, bueno, hay un montón de temas, están los Mercado Pago con sus botones de pago, tampoco quiero hacer difusión a mucha gente, pero básicamente hay un montón de mecanismos, ¿sí?, que hacen que la financiación sea posible. Porque hay que empezar a darse cuenta que el camino está en la financiación. Yo pienso, miren, esto es una gran recomendación. La financiación empieza a ser posible cuando uno podría comprarse la obra con esa financiación. Y ahí uno empieza a hacerse accesible. Yo en otra época de mi vida, yo hacía obra que ni yo la podía comprar. Así de irónico es la vida. Entonces yo dije, bueno, yo no la puedo comprar si la vendo a este precio en pocas cuotas. Y si yo amplío las cuotas, ¿qué pasa? Y ahí hasta yo la puedo comprar. Si no, nadie tendría un auto, por ejemplo. Nadie puede comprar un auto en una cuota o en 3 cuotas. Bueno, entonces la idea no está porque, ¿saben qué? Esto es importantísimo porque es directamente proporcional a la calidad de la obra. Así de importante es, no menor. Y la calidad de la obra, como la obra participa de la identidad de la cultura, es directamente proporcional al nivel cultural de nuestro hermoso país. A ese nivel de responsabilidad. La financiación nos permite que sin bajar el precio de la obra, obtengamos la remuneración que necesitamos por la obra. ¿Se entiende?
que es un camino mucho más inteligente que bajar la obra a un precio que casi solventen los materiales y un poco más. Entonces, el secreto está en permitir la posibilidad por la cantidad de cuotas. Básicamente tiene que ver con eso. Y eso a mí me ha generado vender el 95% de mi obra. Y he vendido mucho más a medida que eso lo he encarado como si fuese un proyecto de rentabilidad. Y me parece que por eso se los quiero recomendar a todos porque es la salida. Entonces yo me puedo concentrar en mejorar mi estilo, en aumentar la calidad de mi imagen. Y otra cuestión que es también fundamental, no hay que agarrársela con la obra. Primero con la vocación, no hay que dudar de eso, nunca. Primero no dudar de la vocación. Segundo, no agarrársela con la obra. ¿A qué me refiero? Está de moda lo abstracto, pinto abstracto, está de moda lo figurativo, pinto figurativo, está de moda el hiperrealismo, pinto hiperrealismo. ¿Y nosotros? Imagínense que yo cambio mi estilo, que es esto que tengo de escenario, y hago una imagen hiperrealista para venderla. Y eso tiene un éxito rotundo. Es una tristeza que yo cuando soy otro sea aceptado. ¿Se entiende? Porque... Yo quería a este punto ir sobre lo que charlábamos sobre la obra como taxidermia y la obra como investigación. Ahí donde uno se encuentra. ¿Podés desarrollarlo un poquito? Sí, por supuesto. La obra como investigación tiene que ver con el desafío constante de empezar a escarbarse en uno y construir conocimiento. Conocimiento de lo que uno de lo que uno opina de la información que, como su nombre le indica, es conocimiento que no tiene forma. Eso es la información. Nosotros los artistas lo que hacemos con esa información, que es una cadena de datos, nosotros desde nuestro criterio estético lo que hacemos a esa cadena de datos que se dice Big Data, la transformamos en información, la información la envasamos en cierto criterio de discernimiento, que es la actividad más difícil para la tarea de la humanidad, discernir, o sea, A y B. No, las dos no se puede, A o B. Decido A, no mires B, no existe más B, quédate con A. Eso es lo que hacemos los artistas todo el tiempo. A través de eso se transforma en... Esos datos se transforman en información y esa información se transforma en conocimiento. Y ese conocimiento se traduce en una imagen, en una idea, la idea en una imagen y la imagen metodológicamente hacen una obra. Eso sería más o menos el caminito de construir una obra. Y la suma de las obras hacen un estilo. Y la suma del estilo hace la identidad del autor. Esto es el camino de la investigación. El camino de la taxidermia tiene que ver con apropiarse del recorrido del otro sin haber investigado. O sea, este camino que yo hablo de datos, información, conocimiento, idea, imagen y método, ir a solamente la imagen. O sea, nos salteamos todo el proceso anterior, los datos ya los hizo el autor, o sea, somos un collage. Y lo único que somos del collage somos el pegamento. Y eso no es ser autor. ¿Se entiende? A ver, si uno es el pegamento de 3 o 4 autores, uno no es un autor. Es solo el aderezo, solo el adhesivo, mejor dicho. Es lo que adhiere una cosa con la otra. Quizás, si uno piensa... Quizás puede ser un camino inicial de la construcción de un estilo. No digo que no, porque por ahí uno se concentra en qué es lo que aglutina las partes y por ahí después, concentrándonos en ese aglutinante, podemos elegir partes propias que nos pertenezcan. Muchas veces puede llegar a construir un estilo, pero es importante empezar a entender que el destino de lo nuestro es construir un estilo propio. Porque eso genera una cultura heterogénea, porque si no terminamos, si no la obra, ya están todas las obras hechas y lo único que nos falta hacer es
un collage de las mismas. Y me parece que falta muchísimo para que pase eso. Es más, que eso no va a pasar nunca, porque cada persona tiene su imagen, cada imagen depende de un sujeto con su subjetividad y es infinito. Las sensaciones son infinitas y nosotros los artistas medimos emociones. Los artistas visuales los medimos desde la vista con reglas. Los músicos la miden en tiempo con relojes. Una canción dura tanto tiempo, una obra dura tantos metros cuadrados o metros cúbicos en el caso de la tridimensión. Pero estamos midiendo emociones, un desafío y una hazaña titánica, hermosa. Yo creo que mi estilo lo he construido desde esta clara convicción de que realmente uno tiene que tener el coraje de decir yo pienso esto y no tener miedo de decirlo. Me parece que es una eso es la libertad. Eso es la libertad en el arte. A mí me gustaría, Manuel, que compartieras con nosotros algunas obras. Sí. Y que nos sí, me comentaras parece acerca de tu estilo. perfecto. Bueno, empecemos con algunas de las 11 obras que empecé a elegir Buenísimo. de las 300 o más que he hecho a lo largo de mi vida. Así que bueno, cuando quieran podemos empezar a disfrutarlas o a verlas. Bien, Manuel. Ahí ya comenzamos a mirarlas. Bueno, bárbaro, Julio. Ahí está la primera obra. Bueno, yo acá no la veo a la obra, no sé cómo... Desde Facebook. Ah, perfecto. Bien. Bueno, empecemos en una de las primeras obras, en estas primeras etapas, yo básicamente lo que empecé a trabajar tiene que ver con el desarrollo de esta mirada peculiar, no esta construcción quizá interpretativa, no de elementos preexistentes, pero yo lo que hago es, de algún modo, empezar a generar una sensación distinta de estos personajes que son antropomórficos, que tienen forma de personas, que se ve tanto en la imagen, en la primera imagen, pasa a la otra si querés. Yo había puesto una carreta, después puse una versión de los Reyes Magos, que esto es parte de mi tesis. Y después este estilo empecé a transformarlo en imágenes que quizás empiezan a atravesar distintas circunstancias, distintas situaciones, ¿no? Pasemos a la otra imagen donde uno empieza a ver estas diferencias, estas cuestiones tan particulares de la obra. Que bueno, por eso mi estilo lo denominé psicobarroco, que tiene que ver por un lado, con lo psicodélico del uso de la sobresaturación del color, y por lo psicológico, entendiendo lo psicológico como atravesar por la subjetividad lo filosófico, que para mí es eso lo psicológico. Y después barroco viene simulando el estilo barroco, que en latín significa horror vacui, que es horror al vacío. Yo empecé a trabajar con esto de la relación mía con el vacío. Y en eso se empezó a ver esta necesidad de empezar a generar cada vez más esa ocupación del espacio, ¿no? Porque una obra siempre se divide en dos cuestiones: organizar las partes y describir las partes. No hay más opciones. Pasá la otra, Julio. Sí, ahí estamos en la imagen 5. Perfecto, bárbaro. Bueno, después empecé a trabajar mucho con esta sensación de construir un lenguaje visual que
me sea muy afín, que me sea muy propio, y esta peculiaridad ha generado, bueno, de que haya gente que ha adquirido obra, que haya galerías que me hayan aceptado, que me haya ganado premios. Y es este coraje hacia buscar la certeza interior, ¿no? De hacerme caso, de empezar a construir una imagen realmente que me define a mí como persona. Pasá a la otra imagen. Sí. Ahí estamos con Ernesto Pascual. Bien, perfecto. Ya en esta obra tiene, bueno, y esto habla de lo lindo que es el arte. Este es un músico, un enorme músico, inmenso. Se ha hecho conocido porque ha tocado con Miles Davis, pero la verdad que es un músico infinito. Y bueno, es lo que pasa con el arte, que nos llega a lugares que nosotros no sabemos a dónde va a terminar la obra. Esta obra que hice este retrato de Hermeto terminó estando en el estudio de grabación de Hermeto en su casa. El mismo Hermeto me escribió un mail agradeciéndome y diciendo que le gustaba mucho mi manera de ver y de interpretar el mundo. Y es esto lo hermoso que nos permite el arte, de que por eso hablo siempre de que hay que hacer lo mejor que está en nosotros, obra tras obra. La mejor obra es la que estoy haciendo en este momento, o sea, y siempre quiero decir esa frase. O sea, yo siempre quiero ir creciendo, siempre quiero aprender, siempre quiero descubrir y describir eso nuevo, esa innovación en mí, para no estancarme, para no quedarme y conformarme con algún éxito que tuve en algún momento. Pasá a la otra imagen, por favor. Ahí estamos, Manu. Ya estamos en la imagen A número medida 2. que he ido avanzando, la imagen se ha ido enrareciendo cada vez más, ha empezado a tener ciertas sensaciones ya desde lo escenográfico, desde el ambiente, como desde sus habitantes, empezando a ser cada vez más incatalogable. Pasar a la otra, sí se empieza a ver esta paulatina evolución de cómo me fui enrubinizando, si se quiere. O sea, cada vez la obra empezó a ser más ajena, a ser más incatalogable, ¿sí? Esto creo que es importante empezar a hacer notar el crecimiento que tuve yo como artista al enfrentarme con aquello que yo siempre quise decir y quizás en un inicio me disfrazaba de otro. Y eso me parece muy interesante empezar a recomendar esta situación. Pasá a la otra imagen, así van viendo esta evolución. Perfecto. Bueno, y llegamos a la última, Manu. Bien, fantástico. Y bueno, y acá, bueno, es donde se ve toda esta situación, ¿no? De empezar a generar personajes, hábitat, replantearme composiciones, replantearme todo, empezar a buscar, ahora por ejemplo, en la actualidad estoy desarrollando, buscar lo que yo denominé delirio nítido, empezar a buscar nitidez en mi imagen. O sea que se empiece a percibir la sensación de clima, la sensación de aire, empezar a construir esa circunstancia. O sea, y es apasionante porque eso nos mantiene vivos. No hay más vitalidad que el desafío de empezar a buscar en uno esa imagen que a uno le pertenece, que a uno les es afín. Bien, ahí volvimos. ¿No? Perfecto, perfecto. No sé si tienen algunas preguntas para hacerme. Bueno, hay varios comentarios. Bien, Mucha gente que se ha sumado al Facebook. Nos pone muy contentos. Analía
bueno, nos saluda, dice excelente artista, Bien. sobre todo un gran formador. Vani Quiñones también nos saluda, buenas tardes. Victoria Figueroa tuvo la oportunidad de participar en un taller en la Escuela de Arte, agradece y nos manda saludos. Bueno, Rocío, muy interesante el conocimiento y la experiencia de Manuel, sigo escuchando. Victoria nuevamente, excelente. Analía nuevamente, qué grande tus palabras. Cuco Guzmán, muy interesante presentación. Y bueno, acá hace un esbozo de algunas cuestiones de la saturación de la imagen y del color, un análisis de la obra. Analiza Leoni, Perfecto. excelente presentación. Analía nuevamente, eternamente agradecida. Bueno, muchísimas gracias que estén ahí, porque la verdad que está muy bueno estar conectados así. Sí, por supuesto. Aparte esto nos genera, a ver, es acá, esto es muy interesante aclararlo, porque uno cuando hace la obra la tiene que hacer, digamos, desde esa autointrospección, pero después cuando la obra está terminada, uno lo que más desea es empezar a comunicarse. Es como, la obra es un mensaje visual, en mi caso, y una vez que el mensaje está hecho, que las palabras están puestas en juego, uno lo que más quiere es empezar yo personalmente disfruto mucho de qué pasa cuando esas palabras interactúan con las personas, cuando esas imágenes, esas formas interactúan con las personas. Justamente yo encontré en esto de lo incatalogable, de los seres incatalogables, o seres que no se parezcan a nada, si se quiere, que cada una de las personas lo empieza a comparar con toda la información previa que tuvo hasta el momento para empezar a apropiarse de eso tan extraño y ajeno. Y eso de lo incatalogable empieza a interpelar al espectador en múltiples aspectos, donde empieza a darse cuenta realmente que las categorías son modificables y móviles. Y un poco eso es lo que yo estoy proponiendo con mi obra, ¿no? Cuando yo me inicié, que yo no hice, como decía María Eugenia, yo lo decidí desde muy temprana edad a esta hermosa profesión. Eh, mi madre es entomóloga, ella investigó mucho los insectos, ha descubierto un montón de especies. Yo he aprendido a dibujar dibujando insectos, y empezando a comprender ese micromundo infinito y hermoso que nos rodea. O sea, yo aprendí a dibujar mirando un microscopio, insectos muy pequeñitos y hacerlos en grande, me he desarrollado de ese modo. Entonces hay un montón de formas que tiene mi imagen que son exóticas, que son extrañas para los otros, no para mí, que me pertenecen. O sea, articulaciones de las patitas de algún insecto o de las antenas, la inserción de la antena en la cabeza de algún insecto, y un montón de cuestiones que me han hecho conformar mucho estos aspectos de mi imagen. Y tiene siempre ha tenido en una lectura transversal general, mi obra siempre ha estado interpelada por lo biológico. Nunca he abandonado esa circunstancia, si se quiere, que tiene que ver con los biotopos, ¿no? Con la generación de hábitat. Siempre he generado hábitat en mi obra. Obviamente estos hábitats, al haber trabajado con la obra desde mucho tiempo, han sido catárticos, han sido rebeldes, han pasado por todas las circunstancias de un sujeto. Ahora me encuentran en un estado de paz, y tratando de dejar y de manifestar armonía, que es eso lo que quiero manifestar en mis hábitats, empezar a mostrar una sensación armónica y de calma en los espectadores. Yo siempre digo que lo que más me gusta de mi obra, o lo que trato de hacer en mi obra, mejor dicho, es que el espectador empiece a tener una meditación visual,
porque esto de generar tantos detalles en las obras hace que el espectador, solo aquel que le gusta, porque obviamente la persona que no le gusta no tiene deseo de recorrerla, y la respeto con todo mi corazón, por supuesto, porque esto es importante, uno no hace la obra para todas las personas, o sea, hay que tenerlo en cuenta eso de entrada, porque eso nos genera mucha satisfacción de empezar a no se puede cumplir con todos, no se puede ser mega agradable, uno es parcialmente agradable y hay que tratar de no, tentarse con agradarle a todo el mundo, porque es un camino que nos va a llevar a la confusión y no a la construcción. Entonces, bueno, desde mi lugar lo que logré, estoy cada vez más, digamos, incentivado en investigar sobre la sensación de una imagen, de un entorno que sea ameno, que se pueda recorrer, que las personas puedan disfrutar de esos detalles. Quizás a diferencia de otras épocas, en esta época, exactamente en esta época actual, he dejado de abrumar al espectador, que quizás algunas obras generaban eso en el espectador, y he empezado a dejar participar más el aire, el silencio, el espacio vacío, la sensación de distancia, y un montón de cuestiones y peculiaridades que en mi actualidad personal es algo que estoy disfrutando un montón. Entonces, desde ese lugar me parece que es interesante empezar a ser lo más genuino posible con la obra. Este, Me parece que es importante en la tarea de uno cuando está haciendo la obra empezar a entenderse y a escucharse. Yo, que no he dejado de hacer obras desde muy temprana edad y ha sido un continuo en toda mi existencia, me ha llevado a estos 45 años de edad a hacerme unos replanteos sumamente fuertes. Creo que esta cuarentena, que nos ha hecho hacer como un revisionismo histórico a todos, en lo que concierne a mí y a mi estilo, que la otra vez lo hablaba con amigos que tengo, músicos, grandes músicos, y grandes artistas plásticos. Creo que los que siempre veníamos produciendo, yo me hice como un replanteo enorme. Estaba armando una serie antes de la cuarentena, y la cuarentena, en ese estado de producción excesivo, porque es eso lo que he hecho en la cuarentena, he llegado a modificar toda esa serie que tenía preestablecida y esa muestra que tenía preestablecida. En el medio de la cuarentena también participé de la Bienal Internacional de San Pablo, que ya es el tercer año que represento al país en Brasil, que es algo que es una muestra muy importante y de alto prestigio. Y yo siempre insisto, yo no pinto para estar en San Pablo, yo pinto lo mejor que puedo dar. Después, lo demás es una consecuencia, no tiene que ser la causa. O sea, uno tiene, ¿cómo hago para estar? No, es hacer la mejor obra y después fíjate cómo trabajás con la obra. Me parece que eso es digamos, es un buen consejo. Uno, cuando hace la obra, tiene que concentrarse en la obra, no se tiene que distraer en lo demás, porque eso le quita concentración, y la falta de concentración en la obra hace que se disuelva la descripción de la emoción, la descripción de la idea, hace que uno se distraiga, y que enfrentarse al accionar de ese accionar increíble que tenemos que tener los artistas, de empezar a discernir, se cae ese eje de donde uno está decidiendo, cuando uno se pierde ahí, la obra empieza a ser un ruido, no empieza a ser algo percibible, porque uno no sabe qué está diciendo. Y es importante, no me refiero a justificar lo que uno está diciendo, sino al decir en sí mismo.
Porque eso a veces nos agarra ese ataque hermenéutico de empezar a justificar por qué decimos lo que decimos. Y en realidad el arte no te obliga a hacer eso. El arte solamente te obliga a decirlo. Y eso es importante empezar a entenderlo, ¿sí? Porque si no, hay un montón de cosas que uno hace que no tiene quizás todas las justificaciones que quizás al otro lo puedan saciar su apetito de la inquietud. Y nosotros en realidad, cuando hacemos una obra, lo que decimos es lo que está pintado. No necesita lo que uno dice superar a lo que uno hizo. Es una opinión que yo tengo hace muchos años, o sea, la obra tranquilamente yo sé que me va a reemplazar en algún momento y estoy haciendo todo lo posible de que cuando yo no esté, que cuando yo muera, mi obra hable por mí, porque yo estoy hablando a través de las obras. Entonces, la obra no me necesita. Obviamente que en este momento podemos disfrutar de que yo esté hablando con ustedes, etcétera, pero yo estoy tratando de hacer una obra que se autosostenga. Ocurra o no, pero yo tengo que hacerlo desde ese lugar. No es el fin de que yo haga la obra, la eternización de lo mismo, pero sí es la motivación de que yo construya la obra, que es eso lo que sí depende de mí. O sea, yo no puedo, digamos, atestiguar o afirmar la agradabilidad de toda la humanidad. Sería un disparate. Yo lo que sí puedo asegurar es que lo último que estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer. Y que lo que he hecho no lo puedo hacer mejor. O sea, me parece que es un buen lema para dedicarse al arte. Y el mercado y las muestras y todo lo demás vienen. Y cada uno también va a encontrar Yo encontré en la financiación mi método de venta, pero por ahí otras personas lo pueden encontrar de otro modo. Y es totalmente válido. Porque lo que tiene tan lindo esta hermosa profesión es que la vida termina siendo como un bastidor más y uno empieza a manifestarse con la libertad que se manifestó en el bastidor. Y así va eligiendo a la persona que uno quiere amar, cómo cumplir el rol de pareja, el rol de padre, el rol que cada uno le toque. Y me parece que es genial empezar a buscar ser genuino desde todos esos aspectos. A mí la obra me ha enseñado y me enseña a vivir, y me parece que es importante darle ese prestigio a la obra, porque la obra empieza a envasar y a ser consecuente con todo ese compromiso que uno tiene hacia ella. Y siempre insisto con esto de la constancia laboral, ¿no? De que no tiene que ver con estar pintando todos los días quizás, pero sí estar pensando o estar dibujando, estar en estado creativo, porque es eso, si decidieron este camino, es eso lo que tienen que hacer, no otra cosa, vivir en estado creativo. O sea que me parece que es algo que a mí me genera una vitalidad infinita, y yo la verdad que el arte es un universo hermosísimo, y la verdad que todo ese esfuerzo que nos hace hacer la obra y esta búsqueda de la rutina, de las constancias, se paga con creces. Es hermosísimo, es algo muy hermoso hay cosas que son mucho más valiosas que un montón de otras cuestiones, y es alucinante cuando uno empieza a estar al lado de gente que forma parte de la historia del arte, o gente que uno ha leído, qué sé yo estuve en una feria internacional y estaba Luis Tomaselo, el enorme pintor de La Plata, que formó parte del MADI, con Le Parc, entre miles de otros, y con Marta Minujín, y estar a la par. O sea, son cosas que son hermosísimas.
Y por eso tenemos que hacer las cosas con mucha convicción y con mucha seriedad. Son dos cosas que son muy importantes. Y eso nos va a llegar a lugares que nosotros ni siquiera nosotros sabemos a dónde vamos a ir. Lo que sí es importante es estar listos para. O sea, si queremos vender, cuando terminemos la obra, ponerle un precio. Es lo mínimo que podemos hacer. O sea, son cuestiones que parecen muy sencillas, pero parecen muy complejas a veces. No sé si tienen alguna pregunta. Ya está pasadita la hora, yo no tengo drama, pero para que no pecar de densos. Manu, acá en el Sí, chat, buenísimo que se sigue sumando gente con saludos y también con preguntas. Te leo rápido. Bueno, Jimena dale. Coronel, muy bueno. Luz Miclena, muy bueno, muchas gracias. Juliana del Corro pregunta, hola, ¿con qué materiales están hechas las obras? Perfecto. Está hecho todo con acrílico. Todas las obras están hechas con acrílico. Pinto con acrílico desde hace 30 años. Desde que tengo 15 años que empecé a trabajar con acrílico, después en la facultad empecé a trabajar con óleo y después volví al acrílico, pero me hizo bien haber pintado con óleo porque me enfrenté de nuevo al acrílico desde otra apertura. Pero está todo hecho con acrílico. Y hay que encontrar un material que sea afín a nuestras necesidades. Y no hay que darle al material atributos que lo tenemos las personas. El material es un vehículo, ¿sí? Lo conducimos nosotros. O sea, no es el acrílico que hace a la obra, ¿sí? Soy yo el que hace a la obra. O sea, digo estas cosas porque una vez le da atributos míticos, mágicos, religiosos a un pincel, al material, a lo que sea. Obviamente que entiendo la pregunta y por eso la respondo. Está bueno saber con qué está hecho. Pero yo podría haber hecho lo mismo con óleo realmente. ¿Se entiende? Elegir acrílico por una cuestión de que soy un tipo ansioso, que no soporta que se tarde en secar y esas cuestiones, pero nada más. Es encontrar el método y la estrategia afín a nuestro modo de ser. Perfecto. Un saludo, otra pregunta si querés. Dale. Natalie López dice que bueno haber logrado esa articulación entre esferas de la vida. Cuco Guzmán, ¿cómo ves el tema del mercado y de los espacios para los artistas plásticos? Espacios formales y tradicionales y otros alternativos y diversos. Bien, mira, en realidad esto, así como uno se construye el estilo y el estilo es algo nuevo y es algo innovador, el recorrido del arte también lo tiene que ser. Yo, en lo personal, participé desde el 96, como decía, de un montón de galerías. He estado en dos galerías muy importantes de la calle Arroyo, en Capital, que es la calle de las mejores galerías de la Argentina. Estuve ahí, me eligieron como autor, como artista, estuve formando parte del staff, pero sin embargo no lograron vender obra porque no tenían clientes para mi obra. Terminé estando en otra galería alejada del circuito de Recoleta, que es de tanta trascendencia para Capital, y en esa galería, que está en Belgrano, han logrado vender mi obra. Y también he tenido representantes en alguna época y ahora estoy vendiendo mucho obra de modo individual. O sea, gente que me pregunta si esto está a la venta. Y bueno, si no está a la venta, obviamente empezamos el proceso de la financiación. Después el tema de las muestras, bueno, cuando se puedan hacer, por supuesto, en realidad hay que buscar algo que sea afín a la obra. Hay algunos circuitos que ya tienen como tienen poder de autoconvocatoria, qué sé yo, como algunos centros culturales o algunos lugares de mucha trayectoria, que es interesante vivir esa experiencia. Y si se hacen espacios alternativos, lo que hay que tratar de hacer es que no se desprestigie la obra. O sea, hay que cuidar nuestro esfuerzo. Entonces, que tenga una buena luz, qué sé yo,
cosas mínimas, que tenga buena luz, que las paredes no tengan humedad como para que se percuda la obra, que siempre esté la posibilidad de venta, ¿sí? O en el lugar o después del lugar, porque bueno, hay que pensar de que este es nuestro trabajo, así como la gente cobra su trabajo, nosotros también. Tenemos que empezar a darnos cuenta que somos humanos. Es interesante que nos demos cuenta que somos humanos, además de artistas. Entonces tenemos que empezar a cobrar nuestro trabajo, no exponer la obra en lugares que puedan llegar a romperla, a dañarla, a perjudicarla, y tener ciertas pautas y normas como para que no importa el espacio, sino con que se respeten esas normas. Me parece que vale la pena. Yo he expuesto en algunos lugares, he expuesto hace muchos años en bares, hasta en recitales he llegado a exponer, pero me he dado cuenta de que algunos lugares que expuse no hice bien como autor, o sea, descuidé un poco la obra. No pasó nada, pero podría haber pasado. O sea, eso es eso que también lo recomiendo, porque tenemos que valorar nosotros también nuestra obra. ¿Sí? O sea, el valor tiene que empezar por casa, o sea, tiene que empezar por uno. Pero bueno, cada cual sabrá cómo desarrollar la exposición o el fin que quiere darle a la muestra y a la exhibición. Muchas veces hay muchos espacios que son muy difíciles de lograr conseguir una fecha para exponer y un montón de cosas, pero hay que pensar en qué fin quiere darle uno a la muestra. Si el fin es la venta de la obra y no mostrar lo que uno hace, con pocos días está bien, pocos días con mucha difusión es mucho más eficaz que poca difusión y muchos días. Consejo de alguien que hace mucho que expone. Yo he hecho muestras que han durado un día, con muchísima difusión, y en ese día vendí todo. Es mucho, o sea, la mayoría de las ventas de las obras se generan en la inauguración. Esto es real y esto es así. Se da porque se genera toda una circunstancia de deseo, de atracción y qué sé yo, y esa seducción no se logra en el transcurso de la semana. No digo que no se venda, pero la mayoría de las ventas de las obras se generan en inauguración. Esto pasa en un lugar no convencional, en las galerías, en cualquier lugar siempre pasa eso. Es una cuestión increíble. Esto de la duración de la muestra, o si dura mucho tiempo una muestra, hay que hacer cosas en el medio. O una charla, un diálogo, una visita guiada, no sé, dar un taller, algo. Pero uno no puede abandonar la muestra. Hay que mantenerla viva a la muestra. Y mantener viva una muestra es hacer cosas. Si hay una muestra que va a durar 2 meses, uno no puede hacer la inauguración y después ir en 2 meses a buscar la muestra con un flete, porque es probable que no ocurra nada. Entonces, para que ocurra algo, uno tiene que hacer algo. Me parece que es muy importante empezar a generar otra inauguración, o invitar a algún músico que haga una música que tenga que ver con la obra, o alguien que narre un texto que tenga que ver con la obra. Es muy importante, es sumamente importante que nosotros como autores demos la carita cuando se está exhibiendo nuestra obra. Hay que sacarse la timidez, porque no nos conduce a nada. Es fundamental, eso realmente lo recomiendo, porque genera un montón de cosas que si no, no se generan. Hay algo que tenemos los autores, que justamente ese algo se llama nosotros la hicimos a la obra. Entonces sabemos exactamente de dónde viene o de qué se trata. Más allá de que la interpretación obviamente es libre, ¿no? Y cada cual puede interpretar lo que desea de la obra, pero sin embargo, nosotros los autores sabemos de dónde sale exactamente esa motivación, o podemos responder a un montón de interrogantes, o simplemente es interesante saber de dónde viene la obra. Nosotros, que a diferencia, qué sé yo, de los músicos,
la obra no nos necesita para ser exhibida, es interesante que pongamos el cuerpo. Me parece que habla un poco de que nosotros también estamos orgullosos de lo que estamos exhibiendo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay una más, hay saludos y preguntas. Te leo si querés la pregunta. Dale, dale. Rocío pregunta, ¿estás dando clases ahora? Si es así, ¿cómo fusionás el taller de pintura con lo virtual? Mira, como todo humano en cuarentena, sí estoy dando clases. Hace 23 años que tengo un taller, que es, bueno, se llama Taller Rubín, por mi apellido. Y sí doy clases a través de Zoom, de la plataforma Zoom, respetando, bueno, uno de los horarios troncales del taller, que hace 23 años que todos los miércoles a la tarde doy mi taller, porque tengo muchos... unifico todos los niveles de arte, o sea, gente que está empezando, gente que está describiendo, gente que está por exponer, gente que forma parte de galerías, o sea, tengo a todos en el mismo momento hablando de, bueno, tratando de, como yo digo, descubrir el estilo, desarrollar su estilo o perfeccionarlo en estilo en el caso de los más avanzados. Y lo lindo que tiene Zoom es que, por ejemplo, tengo una alumna que es de Bolivia y le puedo dar clases a ella, que está lejos y que volvió a su lugar, a su casa. Después le he dado clases a una persona que es un mexicano que está en Suiza. Y esas son las potencialidades que nos está brindando la virtualidad. Y la verdad que por Zoom, más allá que uno extraña ciertas tradiciones como el mate y esas cuestiones que nos gustan tanto, pero a niveles y a fines pedagógicos creo que el medio no ha alterado en absoluto el objetivo, en mi caso. O sea, yo puedo seguir dando clases, estoy trabajando con un encuentro de todo el grupo los miércoles a la tarde, pero después estoy manejando mucho con fotos de WhatsApp, porque la gente sigue trabajando, entonces al mandarme fotos de WhatsApp, yo estoy como día a día haciendo, conteniendo la imagen de todos los participantes del taller. Así que la verdad que no he sentido modificaciones en cuanto al taller libre, como yo lo denominé a mi taller de desarrollo de estilo. Y después lo mismo me pasó con el desarrollo de mi clínica del color, que también la estoy dando de modo ininterrumpido y también empezaron a internacionalizarse y a asistir gente de distintos países. Y es un seminario intensivo que doy que tengo uno que dura un día y otro que dura un mes, o sea, son 4 encuentros. Y la verdad que no me ha modificado, porque la gente pone, por ejemplo, en el caso del taller libre, pone la cámara enfocando la obra y por lo menos yo las 4 horas de taller yo estoy siguiendo en la construcción del método, que es lo que yo trato de hacer en el taller, que el estilo es consecuente al método. Entonces yo trato de dar clases de cómo aprender un método que sea lo más óptimo posible para ese estilo. Y desde ahí es que la verdad que más allá de los problemas que todos tenemos, que por ahí no tenemos la velocidad de la banda ancha, que se corta la luz y detalles telúricos, no pasa, no me ha modificado en absoluto lo pedagógico. No sé si hay otra pregunta. No, hay muchos saludos, mensajes de afecto, Qué agradeciéndote por la bueno. charla, muy interesante. Bueno, Ariana, muy buena charla, gracias. Paula Santos Rosa, agradecida de escucharte, abrazo enorme. Un montón de mensajes. Viviana, Bueno, gracias por compartir este momento, es muy importante todo lo que contás. La verdad que hay muchos. bueno, me alegro un montón de que nos estén escuchando porque últimamente es difícil, como siempre ha sido, cotejar agendas, así que bueno, lo hemos logrado. Me genera mucha alegría que podemos converger en tiempo y lugar, y siempre es lindo brindar
la trayectoria de uno al otro, porque por ahí es algo que al otro le sirve, le es útil, y por eso les agradezco un montón los saludos, como bueno, tanto a la directora como a la vicedirectora, a Eleonora como a María Eugenia, y a vos también, Julio, obviamente, por el soporte técnico de hacer esto posible, que la verdad que ha sido muy gratificante. Me he sentido muy cómodo. Gracias. Buenísimo. Bueno, nosotros también agradecerte, ¿sí? Sobre todo el entusiasmo y tu generosidad. Y bueno, invitarlos a un próximo encuentro mañana a las 19 con la Exacto. Clínica del Colon. Nos hace muy bien como escuela, ¿sí? Gente tan generosa, ¿no? Tan bien predispuesta, pero sobre todo eso, tan generosa y tan entusiasta. Gracias. Es que la cultura somos todos y hay que incentivarse, porque es mucho mejor para el país que no compitamos entre nosotros y no seamos mezquinos a la información. Nos va a hacer crecer mucho más y nos va a brindar más oportunidades. Vamos a tener más oportunidades compartiendo información que guardarnos información. Es hora de decirlo y es hora de actuar al respecto. Tal cual, Mabel. Bueno, muchísimas gracias, súper agradecida. Lo mismo, adhiero a las palabras de Eugenia, ¿sí? Ha sido un acto de gran generosidad y te esperamos mañana, si querés comentar para los asistentes de qué se va a tratar la charla, como para que se sumen también. Y mañana voy a hablar de mi nuevo método de color, que es lo que es algo, como yo siempre digo, es algo que es mucho más amplio que mi estilo, porque mi estilo, digamos, es una aplicación de mi método, es un ejemplo de mi método, pero mi método del color es mucho más amplio, es mi aporte a la educación artística realmente, y es un modo de poder comprender el color para utilizarlo para cualquier estilo, para cualquier uso, inclusive porque es un curso que lo han tomado tatuadores, maquilladores, caracterizadores, escenógrafos, fotógrafos, arquitectos, odontólogos, o sea, un montón de gente, realmente, porque el color es infinito. Y de eso se va a tratar mañana. Mañana voy a explicar la esencia del método del color, así lo pueden comprender. Que siempre insisto que no es para pintar no es para hacer lo que hago yo, es mucho más amplio que mi identidad. El color, mi teoría del color, habla del color como concepto y es aplicable a cualquier subjetividad y a cualquier necesidad. O sea, y es eso de lo que voy a hablar mañana. Espero que les interese y espero verlos mañana también. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia también, porque esta charla se completa con ellos, así como una hora se completa con el público, esta charla se completa con la audiencia. Y bueno, gracias Julio por el soporte técnico también. Un placer. Y esta charla queda guardada en nuestra página de Facebook para aquel que quiera verla nuevamente en nuestra página de Escuela de Arte de Berisso, Montevideo y 11. La van a poder encontrar ya en 5 minutitos. Perfecto. Gracias. Eternamente agradecido. Bueno, gracias nos vemos. A ustedes y a la audiencia. Gracias. Y espero decir hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Nos vemos. Hasta pronto.